En primer lugar, quería daros la bienvenida por acompañarnos y por asistir a esta octava jornada sobre extremeños en América que celebramos aquí en Trujillo, en la sede de la Fundación, este año dedicadas en conmemoración del quinto centenario del nacimiento del Nuflo de Chávez y dedicadas al Gran Chaco. Me acompañan aquí en la mesa para este acto de inauguración, a mi derecha, el profesor César Chaparro, director de cursos de la Fundación Juste, fundación con la que, bueno, después de ese cambio institucional que se llevó a cabo a lo largo del año pasado, pues con la que tenemos intereses comunes, tenemos, digamos, muchos elementos en común y muchos elementos que nos tienen que llevar, pues, a desarrollar trabajo y desarrollar iniciativas en común, como será la que estoy viendo, ya que os estoy viendo aquí, la del Congreso de Hernán Cortés del año que viene, en la que colaboramos las dos instituciones. César viene porque el presidente de la Junta no ha podido asistir y excusamos su presencia y agradecemos, pues, eso, el que haya designado a César Chaparro como director de Juste, pues, para tener este acto, sobre todo, digamos, aprovechando, pues, esa confluencia de intereses con la que disfrutamos ambas instituciones. Vamos a disculpar también a César Moradiellos, que es el director del Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, que también por motivos personales no ha podido asistir, y en su lugar él está dignamente representado por Sigfrido, que es lo conocéis ya, profesor de Historia de América de la Universidad de Extremadura. Y me acompaña también Alberto Casero, alcalde de Trujillo. Alcalde de Trujillo, al que como siempre que pasa por aquí, pues además es que esto ya se está convirtiendo en una especie de mantra, ¿no? Cada vez que hacemos una actividad, cada vez le tenemos aquí y cada vez le agradecemos que esté aquí acompañándonos, apoyándonos y ese compromiso que tiene con la cultura, con la historia y de alguna manera con nuestra fundación, porque como nos dedicamos a la cultura y a la historia, pues al final siempre tenemos el privilegio de tenerle aquí en las inauguraciones de nuestros actos y de nuestros eventos. Entonces, muchas gracias, Alberto. Quería también hacer una mención y un agradecimiento a la institución que patrocina, esta jornada, que es el Banco de Santander. El Banco de Santander es una institución, es una entidad financiera que ahora las discutimos mucho, pero bueno, por lo menos a esta entidad hemos conseguido comprometerles para que en parte, pues, financie lo que es el desarrollo de todas estas jornadas. Con lo cual, muchas gracias al Banco de Santander. Y muchas gracias también a los ponentes que hoy nos van a acompañar. Como he dicho, vamos a dedicar la jornada al Gran Chaco. El Gran Chaco es un territorio muy desconocido para nosotros, muy perdido allí en mitad de América. Sería terra incógnita, es decir, sería un hueco allí en el mapa en mitad del cono sur y es interesante porque está muy a la actualidad, porque tiene una historia muy desconocida pero muy atractiva, tiene una biodiversidad, tiene una riqueza étnica y patrimonial muy importante, pero todo eso ha pasado inadvertido para todos nosotros, para la mayor parte de nosotros. Y aprovechando que el Nuflo de Chávez, que estaba en la gobernación del Río de la Plata, que dependía del virreinato del Perú y tenía que ir a Lima a hacer sus gestiones, lo que hizo que fuese el primer europeo que atravesase el continente americano de este a oeste y por tierra,
pues, y para hacer ese viaje necesitaba necesariamente pasar por el Gran Chaco, con lo cual Núfulo de Chávez pasaba para arriba, pasaba para abajo, pasaba para arriba, como la mayor parte de los conquistadores y la mayor parte de los expedicionarios que pasaban por allí, pero ninguno se quedaba hasta que llegaron los jesuitas y los franciscanos. Pues nos pareció interesante y nos pareció un tema que por lo desconocido podía ser atractivo pues para el público en general y sobre todo bueno, para nosotros que estamos interesados en la historia, para saber un poco más de la historia de América. Y después también hemos hecho un pequeño salto, porque normalmente estamos trabajando en la historia, en la historia de la conquista, hacemos algunas incursiones a la historia virreinal, pero con esto llegamos ya a la historia de las repúblicas, porque al final la historia de América abarca todo, abarca precolombino, abarca conquista, abarca virreinatos y después llegan las independencias y la época de la República. Y para hablar del Gran Chaco, pues me dicen que probablemente tenemos aquí pues a los 4 grandes especialistas que mejor nos podían hablar de ello. Tenemos al profesor Eric Caballero Campos, que viene de Paraguay, de la Universidad de Canindeyú y Nacional del Este, que me parece que lo he dicho bien. Tenemos a la profesora María Beatriz Vitar Mustar, María Beatriz Vitar, que es argentina y que está en la Universidad de Sevilla. Teníamos a Chiara Evangelisti, que viene de la Universidad de Génova, pero que es especialista en Brasil. Y tenemos al profesor Fernando Cajías, que es boliviano y que es catedrático en la Universidad de San Andrés en Bolivia. Y tenemos aquí a las 4 sensibilidades que rodean al Gran Chaco. El Gran Chaco, al no ser territorio de conquista, quedó con unas fronteras indefinidas, y esas fronteras indefinidas llegaron hasta el siglo XX, dando lugar pues, a un conflicto bélico cruento y que de alguna manera todavía está muy presente en la historia de la República. Muchas gracias a los 4 porque habéis tenido que hacer largos viajes, algunos más largos que otros, pero en cualquier caso habéis tenido que hacer largos viajes y estamos encantados de poder disfrutar de lo que nos vais a decir hoy todos. Y para terminar, pues eso, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, cedo la palabra a Sigfrido, que hablará en nombre de la universidad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Con el permiso del señor director, presidente y señor alcalde, pues voy a tomar la palabra en nombre de don Enrique Moradiello. Por desgracia, él no ha podido estar aquí por cuestiones personales. Me ha transmitido, y os lo hago extensivo a vosotros, que para él es una gran pena no poder venir. A él le interesa mucho esta jornada. Él incluso ha venido, me comentaba, dice, yo he llegado ahí como oyente, solo eso, y especialmente su esposa, que además fue profesora aquí en Trujillo, por lo que tanto él tiene una vinculación con estas jornadas muy especiales, y no estar aquí, desde luego, para él ha sido complicado y ha dejado a mí la responsabilidad de ocupar puestos nada menos que de Moradiello, que evidentemente uno está a años luz de estar a su altura, sobre todo no solo en conocimientos y demás, sino en su capacidad dialéctica, que evidentemente no comparto, de momento por lo menos no. En cualquier caso, lo que sí me parece que lo que debo es transmitir las ideas que él me dijo que las tuviera aquí en cuenta, y es primero la intención por parte de la universidad, como siempre, de estar presente en todo este tipo de actos referentes a la historia, en este caso a lo que corresponde como Departamento de Historia. Y por supuesto hemos secundado en la medida de nuestras posibilidades. Yo llevo poco tiempo, pero me consta que en las 8 jornadas, de un modo o de otro, siempre ha estado presente la Universidad de Extremadura, y por tanto no queremos ni podemos dejar de estar en ello. Y por lo que por supuesto agradecemos tanto a la Fundación como a las distintas instituciones que colaboran, que expongan su capital, su esfuerzo, su energía, sus ganas en trabajar en cuestiones de historia, de esta historia extremeña tan importante, y de esta historia americana que es también universal, y que por tanto requiere de que nosotros pongamos atención en ella, de que estemos pendientes. Y por tanto damos las gracias por este esfuerzo.
Por otra parte, con respecto a estas octavas jornadas, son realmente interesantes. Yo he tratado de transmitirlo a los alumnos con la mayor ilusión posible. No, veo que no he tenido gran éxito, pero lo que sí me gustaría, sí, porque aquí están, por lo menos están los más buenos, eso sí es seguro. Deciros que es una oportunidad única de hablar de un espacio americano que normalmente no es tenido muy en cuenta, y que, como creo que seguro se va a demostrar en esta jornada, es fundamental para entender el desarrollo de la historia de América, sobre todo con este plantel tan magnífico. Estoy de acuerdo con Hernández, que difícilmente se podía conseguir un programa más importante con este tema, hablando sobre el Chaco. Siempre puede venir, incluso, bueno, teníamos pendiente de que viniera alguna otra persona y no ha podido venir por cuestiones de agenda, pero desde luego es una gran oportunidad. Anoche le comentaba a Hernán, cuando estábamos en la cena, que vengo a sentarme a escuchar, realmente vengo a aprender, tengo un gran interés en el tema, y creo que desde luego es desde luego para elogiar que se tome la iniciativa de trabajar en un tema que, en este caso, podemos elevar mea culpa a los historiadores, no ha sido centro de interés por parte nuestra, y por tanto creo que esto puede servir de iniciativa, de incentivo, para que desde nuestras instituciones universitarias también tomemos en cuenta estas otras regiones, entre comillas, llamarlas marginales, me parece un poco no es tanto, pero lo que sí, porque realmente en este caso estamos hablando casi del centro de Sudamérica, pero bueno, sí es verdad que lo hemos dejado un poco al margen los historiadores. Por tanto, dar las gracias por esta iniciativa y bueno, pues esperemos seguro disfrutar de una jornada realmente interesante. Muchas gracias. Gracias, Sigfrido. Toma la palabra el director académico de la Fundación Academia Europea y Iberoamericana de Yuste. Muchísimas gracias. Buenos días, señor alcalde, señor presidente, estimado Sigfrido, queridos ponentes y alumnos. Estoy aquí, como ha dicho Hernando, en representación de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, que es una fundación adscrita a la presidencia de la Junta de Extremadura, y por tanto pues muy honroso de participar por el presidente de la Junta de Extremadura. En primer lugar, tengo que decir, entonar un mea culpa, porque una fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, ¿verdad?, no participe directamente en este acto. Si ven nuestro programa que aprobamos al principio del año, había programada una jornada sobre ñuflos de Chávez. Por diversos motivos, en fin, y para no hacerlo al final de manera, como diríamos, en fin, un poco chapucera, no lo hemos hecho. Pero hace unos días estuvimos con el alcalde, con Alberto, y hemos quedado en que sobre marzo, abril, tenemos programado un seminario sobre Trujillo y su comarca y su relación con Latinoamérica. Entonces yo creo que ahí en ese seminario será cuando saldemos la deuda, una deuda desde luego que teníamos que saldar con la figura de ñuflos de Chávez. Me van a permitir, en fin, que hace unos días tuve que hacer una pequeña introducción sobre nuestra fundación y dije algo de lo que voy a leer aquí, pero vamos, muy brevemente. Yo decía que Extremadura no se entiende sin su dimensión iberoamericana. Esta afirmación, que puede resultar a priorística, se torna evidente en una mirada retrospectiva a la historia que se hace realidad en nuestros pueblos y ciudades, en los que se oyen aún por las denominaciones de muchas de sus calles y de sus plazas los ecos de muchos extremeños que mezclaron su sangre y sus vidas con los habitantes de otros pueblos y ciudades más allá del mar océano. Sin embargo, al hablar de Extremadura y su relación con Latinoamérica, lo primero que habría que hacer era eliminar las formas tópicas de su enjuiciamiento, las frases hechas, los juicios trillados. Por eso es interesante jornadas como esta, porque hay que releer la historia y los hechos. Y así la Extremadura de los siglos XVI y XVII no fue exclusivamente la tierra de los conquistadores, que con grandes dosis de aventurerismo abandonaban una tierra pobre e inhóspita para marchar a confines
desconocidos y peligrosos. En esa Extremadura tópica y manoseada en los libros de texto nacieron y vivieron grandes pensadores, clérigos y laicos que, menos conocidos que Hernán Cortés o que Pizarro, sin embargo, aportaron al pensamiento universal páginas de indudable valor. Sánchez de las Brozas, Arias Montano, Gonzalo Correa, Diego López y un largo etcétera de preclaras mentes que descabalgan a más de uno de la idea de una Extremadura de tan solo bellotas y porqueros en los siglos del Renacimiento humanístico europeo. Pero bien, dejando a un lado la historia pasada y la relación pretérita de nuestra región con los pueblos latinoamericanos, el pensamiento de Søren Kierkegaard, según el cual la vida puede comprenderse hacia atrás, pero no puede vivirse sino hacia adelante, nos hace acercarnos a los últimos años del siglo XX. Y en este sentido ha habido 3 hechos que han sido fundamentales para demostrar la relación de nuestra comunidad con Latinoamérica. Primero fue el Enclave 92, el programa Enclave 92. Después fue la creación del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica. Y por último, el año pasado, como bien ha dicho Hernando, la fusión en una sola institución, aunando sinergias y buscando la efectividad y transversalidad en las acciones del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica y de la Fundación Juste. Fundación Juste, que no está de más transcribir parte del preámbulo de esta recién creada fundación, que dice lo siguiente, y con ello termino. Extremadura, asentada en sus tradiciones y sensibilidades, consciente de sus raíces y potencias, abierta al mundo y solidaria con cada rincón del planeta, en definitiva una Extremadura fronteriza, europea y americana, quiere renovar y dar un nuevo impulso a esa identidad colectiva que va, como recuerda nuestro Estatuto de Autonomía, del Guadalupe americano al Juste europeo. Esperamos y deseamos fervientemente que con esa perspectiva integradora esta nueva fundación cumpla con su objetivo primordial, contribuir al impulso y consolidación de los vínculos existentes entre Extremadura, Europa e Iberoamérica bajo los principios de lealtad, respeto por la respectiva identidad, mutuo beneficio y solidaridad. Reitero, como digo, nuestra colaboración con todas las fundaciones que tienen como finalidad la cultura, la ciencia, porque en este sentido, como ha dicho Hernando, los vínculos de nuestra fundación con la Fundación Obra Pía de los Pizarro son grandes y esperamos que en un futuro se vayan consolidando más. Muchas gracias. Gracias, César. Alberto nos va a dirigir ya, va a cerrar ya este turno de inauguración. Bueno, pues voy a intentar ser lo más breve posible porque creo que este acto de inauguración tiene mucho de protocolario, porque lo hacemos en un lugar excepcional, pero también mucho de académico, ¿no? Que además es lo importante, ¿no? Y aunque lo académico a veces está relacionado con lo protocolario, pues lo importante hoy es de lo que se va a hablar, la presencia de las personas que están aquí y sobre todo de vosotros, los estudiantes, que sois los verdaderos protagonistas de esta actividad. Agradecimiento, evidentemente, siempre es lo primero que tenemos que hacer a todas las personas que se sientan en la mesa, a César Chaparro, director hoy de la Academia Europea e Iberoamericana de Juste desde hace poco tiempo, y al que cuando yo era un estudiante como vosotros conocí como rector de la Universidad de Extremadura, que lo fue durante bastante tiempo, y por lo tanto imaginaros, bueno, el respeto, la responsabilidad que supone el que hoy pues tenga la suerte de compartir una mesa con él, por el que incluso desde mis tiempos de estudiante implicados en movimientos de estudiantes trabajamos para que continuara la labor de rector. Mi agradecimiento a la Fundación Obra Pía de los Pizarro, los elogios son mutuos, cada vez que venimos nos tiramos flores unos y otros, con lo cual yo creo que cualquier cosa que pueda decir yo de Hernando o Hernando de mí, ya todos los que habéis estado aquí más veces las habéis oído, porque sin ninguna duda es un lujo para un alcalde de Trujillo especialmente, pero de cualquier otro sitio, el tener personas como él que han sido capaces de llevar adelante y de volver a poner en valor una fundación como esta y sobre todo adaptarla al siglo XXI. Que eso posiblemente sea lo más, yo creo, lo más loable, ¿no?, de toda la labor que se ha hecho aparte de muchas otras cuestiones, pero sobre todo la capacidad
de ser un conquistador del siglo XXI, como lo fueron sus antepasados en el siglo XVI, adelantarse al futuro y entender que el sentido de la fundación tenía que ser otro, y una de las fuentes muy importantes es la investigación y la formación académica. Por lo tanto, mi más sincera enhorabuena, Hernando. Mi admiración también por cualquiera de los profesores de historia y por los alumnos, siempre lo digo, hoy voy a ser muy breve. Los que han venido todos los años, que son 8 los que llevamos viniendo, siempre lo he dicho. Enhorabuena, y como diría un soldado del siglo XVI en aquella época a su tropa, le diría: adelante mis valientes. Pues adelante mis valientes, porque ser estudiante de historia hoy en día es ser muy valiente. Volvemos a entrar otra vez en que la ciencia, que yo no le quito ningún mérito, evidentemente, yo creo que hay que tener una formación global y hay que tener mucha visión, pero si no conocemos los hechos que nos han precedido, difícilmente vamos a ser capaces de entender qué está pasando ahora o de vislumbrar qué va a pasar en el futuro. Por eso, ánimo, no rindáis, no sois seres raros, sois normales, como todos los demás. Tenéis novia, salís a la calle, os tomáis un café, hacéis cosas normales, simplemente que os gusta algo que parece que mucha gente no entiende, que se llama historia. Y que un arrepentido estudiante de historia, que también siempre lo digo, pues dice: ojalá yo hubiera tenido el valor que tuvisteis vosotros y me hubiera sentado ahí y no hubiera estudiado Derecho, pero hice Derecho y al final pues las derivaciones me llevaron a otro camino. Gracias, Sigfrido, porque además estás en un área muy vinculada a la ciudad de Trujillo. Han nombrado a todas las personas, a todos los profesores que nos acompañan aquí hoy, que especialmente vienen desde fuera. Mi más sincera bienvenida, espero que disfruten de la ciudad. El ayuntamiento y este alcalde están a su disposición. Es un orgullo y una satisfacción que personas del otro lado del charco, como nosotros decimos, hayan venido aquí a estudiar. Muchísimas gracias a Carmen Mena, que también ya es una habitual de la casa. Las jornadas empezaron el año que yo tomé posesión como alcalde, así que fue uno de los primeros actos que inauguré. Y estoy en la 8ª edición, 8 años ya de alcalde, 8 años. Creo que no he faltado ninguno, y en los 8 años creo que he visto a Carmen Mena aquí y a otras compañeras de la Universidad de Sevilla. O sea que Carmen es otra institución de la que seguro aprenderéis, porque además está dotada de esa capacidad de interacción con el público que no todo el mundo tiene y que hace muy fácil entender las cuestiones que cuenta aquí. Esteban, cronista de Medellín, que también nos acompañan, también miembros de esta asociación y de la casa. Esteban Miracaballos, para quien no le conozcáis, profesor de universidad, pero uno de los historiadores más importantes, por lo menos para nosotros, de las figuras de los personajes de América, y por lo tanto los personajes son bueno, pues personas que están dentro de unos momentos históricos determinados, y dentro de esos momentos, pues aquel que llega al nivel de personajes porque es capaz de entender ese momento y hacer un hecho excepcional, a veces por casualidad, a veces con intención, pero evidentemente él se ha centrado mucho en el estudio de personajes, pero nunca se puede estudiar un personaje sin tener un concepto de la historia. Banco Santander, tan denigrado actualmente como dice, pero que colabora en estas jornadas, y al resto de entidades financieras en esta ciudad, que siempre que se les pide una ayuda están. Y especialmente permitirme también a los responsables del CPR de Trujillo, del Centro de Profesores y Recursos, que están aquí presentes también, su director, pues para conseguir que los profesores se sigan formando en cuestiones tan importantes como esta. Pepe, que no sé, me ha sorprendido, porque fue profesor mío en un máster que hicimos, bueno, máster ya no se dice máster, un curso de temas empresariales, y me sorprende verla aquí. Le he dicho: aficionado a la historia, me dice: bueno, ya te explicaré, pero él daba otra asignatura completamente diferente, por lo que veo que hay muchos fracasados estudiantes de historia que nos hemos dedicado a otra cosa, pero luego realmente, si podemos, nos escapamos un ratito aquí. Pues muchas gracias a todos, como os decía, por disfrutar de una jornada más. Sé que va a ser un día maravilloso, porque los ponentes he tenido la oportunidad de ver y leer sus currículum en internet, pues evidentemente, como se ha dicho aquí, son personas que reúnen todas las condiciones para hacer de la jornada algo muy, muy, muy ameno y que os puede aportar mucho. ¿Cuál es el hecho diferencial de estas jornadas con respecto a otras? Pues me parece bien. Se ha utilizado un truco que yo creo que es homenajear a Ñuflo de Chávez, que era de Santa Cruz de la Sierra, un pueblecito que dependía de Trujillo en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XVI, para hablar de su papel en lo que es pues la conquista y la fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Y aprovecho para disculpar aquí a la alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, que no está presente, que hablaba con ella ayer y no está por motivos también de enfermedad.
pero se va a hablar de algo que no se ha hablado, por lo menos en el tiempo que yo llevo aquí, de una parte que creo que es muy importante de la historia. Y yo discuto muchas veces con los historiadores pues sobre algunas cuestiones. Yo soy un apasionado de la historia contemporánea, con lo cual creo que el siglo XIX y el siglo XX parece, para los españoles mayoritariamente, excepto a partir de los años 50, 60, que empieza a ver los problemas de las dictaduras, empieza a haber una sensibilidad con los derechos humanos en el mundo, empieza a mirar algo, la prensa, la intelectualidad de Europa y del mundo empieza a mirar algo a América del Sur, pero si le preguntamos a alguien qué sucedió en Paraguay a finales del siglo XIX, en Perú a principios del siglo XX, en Uruguay, en cualquier sitio, pues posiblemente tengamos esa gran laguna como el territorio del Chaco, ¿no? Con lo cual creo que utilizar la figura de Ñuflo de Chables como guión para estudiar una parte muy apasionante de la historia, como es la formación de esos grandes países que están hoy, pues debe ser siempre agradecido y de valor. Celebrábamos hace 1 o 2 semanas, en Trujillo el encuentro para la creación de la red de los pueblos más bonitos de Iberoamérica en nuestra ciudad, para trasladar la experiencia de lo que se está haciendo en España a todos los países iberoamericanos. Porque hasta ahora la Asociación de los Pueblos Más Bonitos del Mundo la presidían los franceses y evidentemente, al igual que los italianos, estaban intentando hacer sus propias redes para seguir aumentando asociaciones de países, tener más pueblos dentro de la asociación de los pueblos más bonitos del mundo y seguir gobernando o mandando en esa asociación. Y era una tristeza que España no fuera capaz de hacer eso. Por eso yo le propuse al presidente de los pueblos más bonitos de España que hiciéramos en Trujillo ese encuentro. ¿Y sabéis la sorpresa de ese encuentro, que por eso hago esta reflexión? Pues que vinieron representantes de Paraguay, de Bolivia, y la mayoría de gente decía: Paraguay, Bolivia, ¿qué hay en Paraguay o en Bolivia, no? Los propios países iberoamericanos. Paraguay, aquí en la reunión, hay aquí un representante de Paraguay. Paraguay es la reunión de los pueblos más bonitos del mundo para entrar en la red. Había un representante del gobierno de Paraguay y a la gente le sorprendía, ¿no? Con lo cual eso pone de manifiesto, utilizaba una palabra, has utilizado como has dicho, los países marginales, ¿no? Bueno, me refiero al área. Al área, ¿no? Sí, marginales es que es una palabra muy despectiva. Quiere decir, aquí hay un gran desconocimiento en esa zona con respecto a algunos países, evidentemente, pues fagocitados por los gigantes como Brasil, Argentina, Chile o el propio Perú, que se ha puesto de moda en los últimos tiempos por otras muchas causas, o por que los americanos descubrieron Machu Picchu y todo lo que hacen los americanos pues se transforma en algo universal y le da universalidad a la historia. Pero para Europa, la historia del siglo XIX y gran parte del siglo XX, como digo, hasta la llegada de las grandes dictaduras que han marcado la historia, desgraciadamente, de esos países, hay un vacío muy importante. Y yo creo que estas jornadas, por eso de hoy, y termino, vienen a suplir esa parte que desconocemos los que no somos profesionales de la historia, pero somos aficionados a ella, pero sobre todo los que desde una perspectiva más científica os vais a dedicar al estudio de esta cuestión. Por lo tanto, que las jornadas sean muy provechosas, que disfrutéis de ella, porque yo creo que tenéis la inmensa suerte de estudiar una cosa que, si os gusta, es de disfrutar, porque seguro que de todas y cada una de las ponencias que va a haber hoy aquí, algunos quedaréis con un hilo del que tirar, porque eso es lo más importante que para mí tiene la historia. Yo oigo algo y oigo un nombre del que nunca he oído hablar, y hoy en día llego al ordenador y empiezo a buscar, y de ahí busco ya, pues era hijo de no sé quién, pues a ver quién es no sé quién, pues nació no sé dónde, pues a ver dónde está no sé dónde. Y eso me lleva a descubrir un montón de cosas nuevas. Pues que aprovechéis en ese sentido esta jornada, porque estoy convencido que los 4 profesores que están hoy aquí son excepcionales ponentes, y las instituciones que se sientan en esta mesa, yo doy un paso atrás porque estoy aquí como mero invitado, en el buen sentido, colaboramos con la Fundación en otras cuestiones, pero no en esta concretamente, hacen un esfuerzo muy grande para que se siga conociendo en realidades, para que sigamos abriendo nuestra mente, y en tiempos como los que vienen, conocer realidades, conocer diferencias y ser capaz de interpretar va a ser posiblemente
lo que más se valore, porque no solo ya estamos hablando de cuestiones de futuro académico o laboral, sino que estamos hablando de cuestiones de futuro como sociedad, como seres humanos, como personas que convivimos en un territorio común por el que tanto se ha peleado, que es la globalización y que muchos hemos defendido en su parte más positiva, pero que por desgracia nos está trayendo lo peor de lo que sucedió en otros tiempos. Por eso, adelante, no rindáis y no dejéis de denunciar nunca desde vuestra posición científica aquello que creáis que debe cambiarse, mejorarse o hacer nada más, y muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Y bueno, ya soltado todo este, bueno, iba a decir rollo, pero no es rollo porque la verdad es que ha sido muy interesante, que quedamos en manos de nuestros estimados ponentes, a los que seguramente vamos a disfrutar con mucha intensidad. Muchas gracias.